Hay un momento en la vida de todo hombre en el que debe elegir: o se convierte en alguien que vive explicándose ante los demás, rogando comprensión, mendigando validación, o se convierte en alguien cuya presencia habla por sí misma. La mayoría elige el primer camino sin darse cuenta, porque fueron educados para creer que siempre deben dar explicaciones, que deben hacer que los demás entiendan sus decisiones, que necesitan aprobación para actuar con autoridad. Pero eso es una trampa silenciosa que destruye todo rastro de poder personal. Yo, Maquiavelo, descubrí hace siglos que el verdadero dominio sobre la propia vida comienza exactamente cuando dejas de justificarte, cuando comprendes que cada vez que explicas tus acciones, estás entregando tu poder a quien te escucha. Y si este mensaje resuena contigo, si sientes que es hora de recuperar tu autoridad personal, suscríbete a este canal y deja tu like, porque lo que viene a continuación transformará para siempre tu forma de relacionarte con el mundo. La justificación es el lenguaje de los débiles. Cada vez que un hombre explica sus decisiones, está pidiendo permiso retroactivo para existir como es. Está diciendo implícitamente que su criterio no es suficiente, que necesita la aprobación de otros para validar sus acciones. Y esto, aunque parezca inofensivo, es el primer paso hacia la esclavitud psicológica, porque cuando te acostumbras a justificarte, entregas el control de tu narrativa personal a la opinión ajena. Tus decisiones dejan de ser tuyas y se convierten en algo que debe ser aprobado, comprendido o perdonado por los demás. El poder real no reside en la fuerza bruta ni en la riqueza acumulada. El poder reside en la capacidad de actuar sin necesidad de consenso emocional. Los hombres verdaderamente poderosos no explican, no ruegan comprensión, no mendigan perdón por ser quienes son. Actúan desde una certeza interior tan sólida que cualquier cuestionamiento externo resulta irrelevante. Y esta es una verdad que la sociedad moderna ha olvidado por completo, porque vivimos en una época que confunde la humildad con la debilidad, que equipara la explicación constante con la integridad moral. Pero la realidad es mucho más cruda. Cuando te justificas ante alguien, lo que realmente estás haciendo es reconocer que esa persona tiene autoridad sobre ti. Estás aceptando que su juicio importa más que tu propia convicción. Y una vez que cruzas esa línea, es casi imposible regresar. Porque las personas aprenden rápidamente quién puede ser cuestionado y quién no. Aprenden a quién pueden someter con su desaprobación y a quién deben respetar simplemente por su presencia inquebrantable. La mayoría de los hombres no se da cuenta de cuánto poder pierde en conversaciones cotidianas. Cada vez que alguien les pregunta por qué hicieron algo y ellos responden con explicaciones largas y detalladas, están cediendo terreno. Están poniendo su vida bajo escrutinio ajeno. Y lo peor es que este comportamiento se vuelve automático, casi instintivo. Se justifican ante sus parejas, ante sus jefes, ante sus amigos, ante desconocidos en redes sociales. Viven en un estado constante de defensa, como si su existencia misma necesitara ser argumentada y aprobada por un jurado invisible. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Las personas no respetan a quienes se justifican. Pueden simpatizar con ellos, pueden sentir lástima, pueden incluso darles la razón en el momento, pero no los respetan. Porque el respeto solo se otorga a quienes demuestran certeza interna, a quienes actúan sin necesidad de validación externa. El respeto es una respuesta automática ante alguien que no pide permiso para ser quien es. Y esto no significa ser arrogante ni insensible. No se trata de despreciar a los demás, ni de ignorar sus sentimientos. Se trata de comprender que tu vida es tuya y que tus decisiones no necesitan ser comprendidas por nadie más que por ti mismo.
Se trata de entender que cada minuto que pasas explicándote es un minuto en el que estás poniendo tu poder en manos ajenas. Y si quieres construir una vida de verdadera autoridad personal, debes aprender a callar cuando todo en ti grita por explicar. Piensa en los grandes líderes de la historia, en aquellos hombres cuyo nombre sigue resonando siglos después de su muerte. Ninguno de ellos vivió justificándose. Tomaban decisiones, asumían consecuencias y seguían adelante. No perdían tiempo convenciendo a sus críticos ni mendigando comprensión de sus adversarios. Y esa fue precisamente la fuente de su poder, la capacidad de actuar sin necesidad de consenso emocional. La sociedad moderna te ha enseñado lo contrario. Te ha enseñado que siempre debes dar explicaciones, que debes ser transparente hasta el punto de la vulnerabilidad total, que debes justificar cada aspecto de tu vida ante cualquiera que tenga la curiosidad de preguntar. Y esto ha creado generaciones enteras de hombres débiles, inseguros, constantemente buscando aprobación externa para validar su propia existencia. Hombres que viven como si sus vidas fueran un juicio permanente, en el que deben defenderse ante un tribunal que nunca descansa. Pero tú puedes elegir otro camino. Puedes decidir que a partir de hoy tus acciones hablarán por sí mismas, que tus decisiones no necesitarán explicación porque nacen de una convicción interna tan profunda que cualquier cuestionamiento externo resulta irrelevante. Y cuando hagas esa elección, cuando te niegues a justificarte ante quienes no tienen derecho a juzgarte, descubrirás un tipo de poder que la mayoría de las personas nunca experimentará. El poder de vivir sin cadenas invisibles, sin la constante necesidad de validación ajena. Si este mensaje está transformando tu perspectiva, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque seguiremos profundizando en estas verdades que pocos se atreven a decir. La necesidad de justificarse nace del miedo, miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a la soledad que viene cuando los demás no aprueban tus decisiones. Y este miedo es completamente natural, porque los seres humanos somos criaturas sociales, diseñadas para buscar la aceptación del grupo. Pero aquí está el problema. Lo que fue útil para la supervivencia en tiempos primitivos se ha convertido en una prisión psicológica en el mundo moderno, porque ya no necesitas la aprobación de la tribu para sobrevivir, pero sigues actuando como si tu vida dependiera de ella. Cada vez que te justificas, estás alimentando ese miedo primitivo. Estás reforzando la creencia de que no eres suficiente sin la validación de otros. Y cuanto más te justificas, más profunda se vuelve esa creencia. Es un círculo vicioso que solo se rompe cuando decides enfrentar el miedo directamente, cuando aceptas que algunas personas nunca comprenderán tus decisiones y que eso está perfectamente bien. La mayoría de los hombres pasa toda su vida evitando ese momento de confrontación. Prefieren vivir en la comodidad de la explicación constante antes que enfrentar la incomodidad de ser malinterpretados. Pero esa comodidad tiene un precio altísimo, la pérdida total de su autoridad personal, porque cuando vives para ser comprendido por todos, terminas siendo auténtico con nadie, ni siquiera contigo mismo. El verdadero poder requiere soledad. Requiere la capacidad de estar en paz con tus decisiones incluso cuando todo el mundo te cuestiona. Requiere una fortaleza interior tan sólida que la desaprobación ajena resulte completamente irrelevante. Y esto no se logra de un día para otro. Es un proceso de desaprendizaje, de romper con años de condicionamiento social que te enseñó a buscar validación externa en cada paso que das. Pero una vez que comienzas ese proceso, una vez que te permites actuar sin explicar, sucede algo extraordinario. Las personas empiezan a respetarte más.
no porque comprendan mejor tus decisiones, sino precisamente porque dejaste de necesitar que las comprendieran. Tu certeza interna se vuelve magnética. Tu capacidad de actuar sin pedir permiso se convierte en una forma silenciosa de liderazgo que atrae a quienes están listos para seguir a alguien que sabe hacia dónde va. Y aquí viene una verdad incómoda. Cuando dejas de justificarte, algunas personas se alejarán de ti. Aquellas que estaban acostumbradas a tenerte bajo su control emocional se sentirán amenazadas por tu nueva autonomía. Intentarán hacerte sentir culpable, te acusarán de haberte vuelto distante o arrogante. Pero esa es precisamente la prueba de que estás haciendo algo bien, porque las personas que verdaderamente te valoran respetarán tu capacidad de ser dueño de tu vida sin necesidad de explicaciones constantes. La justificación no solo debilita tu posición ante los demás, también te debilita ante ti mismo, porque cada vez que explicas una decisión que ya tomaste, estás sembrando dudas en tu propia mente. Te estás cuestionando retroactivamente, revisando tu criterio, permitiendo que la opinión ajena contamine tu claridad interna. Y con el tiempo esto se vuelve un hábito destructivo. Tomas decisiones y luego pasas días o semanas justificándolas ante ti mismo, atrapado en un bucle mental que paraliza tu capacidad de acción. Los hombres poderosos no tienen ese problema. No porque sean perfectos, ni porque siempre acierten, sino porque han desarrollado la capacidad de comprometerse plenamente con sus decisiones. Una vez que actúan, siguen adelante. No revisan obsesivamente cada detalle buscando validación retroactiva. No pierden energía en conversaciones mentales interminables sobre si hicieron lo correcto. Actúan, asumen consecuencias y aprenden de los resultados. Esa es la única forma de construir una vida de verdadero poder. Y esto es especialmente importante en el mundo moderno, donde cada decisión que tomas puede ser cuestionada públicamente en redes sociales, donde cualquier desconocido puede exigirte explicaciones sobre aspectos de tu vida que no son asunto suyo. Si cedes ante esa presión, si empiezas a justificarte ante extraños que nunca tendrán un impacto real en tu vida, perderás completamente el control de tu narrativa personal. Te convertirás en alguien que vive para satisfacer expectativas ajenas en lugar de construir la vida que realmente deseas. La libertad real comienza cuando te das permiso para ser malinterpretado. Cuando aceptas que no importa cuánto expliques, siempre habrá personas que juzgarán tus decisiones desde su propia perspectiva limitada. Y en lugar de gastar tu energía tratando de cambiar esa percepción, simplemente sigues adelante con tu vida, porque tu tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en conversaciones que no llevan a ninguna parte. Existe una diferencia fundamental entre comunicación y justificación. La comunicación es el intercambio de información relevante entre personas que tienen una relación genuina de respeto mutuo. La justificación es la defensa desesperada ante quienes ya te han juzgado y solo están esperando confirmación de su veredicto. Aprender a distinguir entre ambas es esencial para recuperar tu poder personal. Cuando te comunicas, compartes lo necesario sin entregar tu poder. Informas sin someter tus decisiones a aprobación ajena. Tu tono es firme pero tranquilo, porque no estás rogando comprensión, sino simplemente estableciendo límites claros. Pero cuando te justificas, tu lenguaje corporal cambia, tu voz se vuelve defensiva, tus palabras se multiplican tratando de cubrir cada posible objeción, y la otra persona lo percibe inmediatamente, porque los seres humanos somos expertos en detectar inseguridad. La mayoría de los hombres justifica cuando debería comunicar y se calla cuando debería defender sus límites. Tienen todo invertido. Explican demasiado ante personas que no merecen explicación alguna, pero luego
no dicen nada cuando alguien cruza una línea importante. Y esto sucede porque han perdido la conexión con su propia autoridad interna. No saben cuándo una explicación es necesaria y cuándo es simplemente una muestra de debilidad. Aquí está la regla. Solo debes explicar tus decisiones a personas que tienen un derecho legítimo de saberlo. Tu pareja en una relación comprometida, tu socio en un negocio compartido, tus hijos cuando dependen de ti. Pero incluso en esos casos, la explicación debe ser concisa, clara y sin tono apologético. No estás pidiendo permiso, estás compartiendo información. La diferencia es abismal. El resto del mundo no tiene derecho a conocer los detalles de tu vida. No importa cuánta curiosidad tengan, no importa cuán insistentes sean sus preguntas. Tu vecino no necesita saber por qué cambiaste de trabajo. Ese conocido de redes sociales no necesita entender tus decisiones personales. Esos familiares distantes no tienen derecho a juzgar cómo educas a tus hijos. Y sin embargo, la mayoría de los hombres se justifica ante todos ellos como si su aprobación fuera fundamental. Esto sucede porque confunden cortesía con sumisión. Creen que ser educado significa dar explicaciones detalladas a quien las pida. Pero la verdadera cortesía está en establecer límites claros con respeto firme. Puedes ser amable y categórico al mismo tiempo. Puedes sonreír mientras dices que un tema no está abierto a discusión. El poder no requiere rudeza, pero tampoco permite invasión. Cuando alguien te presiona para que te justifiques, lo que realmente está haciendo es probar tu fortaleza interior. Está verificando si puede controlar tu narrativa, si puede hacerte dudar de tus propias decisiones. Y la forma en que respondes a esa prueba determina cómo te tratarán en el futuro. Si cedes, si empiezas a explicar y defender cada detalle, estarás dando permiso para que esa dinámica se repita indefinidamente. Pero si mantienes tu posición con calma inquebrantable, la otra persona aprenderá rápidamente que contigo no funciona ese juego. Y aquí viene algo crucial. La mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está intentando controlarte cuando te pide explicaciones. Lo hacen por hábito social, porque así es como han aprendido a relacionarse. Pero eso no significa que debas participar en ese patrón. Puedes cambiar las reglas del juego simplemente negándote a justificarte, y en la mayoría de los casos, la otra persona aceptará ese límite sin mayor conflicto. Los hombres débiles temen ese momento de tensión que viene cuando estableces un límite claro. Prefieren dar explicaciones innecesarias antes que experimentar unos segundos de incomodidad social. Pero los hombres poderosos entienden que esa tensión es precisamente donde se define quién tiene el control. Si la sostienes con tranquilidad, sin romper tu compostura, la otra persona casi siempre cede. Y si no cede, simplemente confirma que no merece un lugar importante en tu vida. Tu energía es limitada. Cada conversación en la que te justificas es energía que no estás invirtiendo en construir la vida que deseas. Es tiempo que pierdes en un juego donde no puedes ganar, porque incluso si convences a alguien hoy, mañana tendrás que justificarte otra vez ante otra persona. Es un ciclo interminable que solo termina cuando decides que ya no participarás en él. Si este contenido está resonando contigo, dale like ahora mismo y compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades, porque lo que viene en las próximas secciones será aún más profundo. La sociedad moderna ha construido un sistema entero basado en la culpa. Te enseña desde niño que siempre debes tener una razón aceptable para cada acción, que tus deseos personales nunca son suficiente justificación, que necesitas la aprobación de alguna autoridad externa para validar tus elecciones. Y este sistema funciona porque mantiene a las personas bajo control, constantemente buscando permiso para vivir sus propias vidas.
Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La mayoría de las personas que te exigen explicaciones no tienen ninguna intención de comprenderte. Ya formaron su opinión antes de preguntarte. Solo están buscando confirmación de su juicio o material adicional para criticarte. Cuando comprendes esto, cuando ves claramente el juego que se está jugando, toda justificación se vuelve absurda. Las personas no necesitan comprender tus decisiones para respetarlas. De hecho, el respeto genuino existe precisamente en ausencia de comprensión total. Respetas algo que no comprendes cuando reconoces que la otra persona tiene derecho a vivir según su propio criterio. Pero cuando alguien solo te respeta si comprendes y apruebas sus razones, eso no es respeto en absoluto, es control disfrazado de interés. Los hombres poderosos operan desde una premisa completamente diferente. No necesitan que los entiendan, necesitan que los respeten. Y el respeto se gana precisamente cuando dejas de rogar comprensión. Cuando tus acciones hablan por sí mismas y tu silencio tiene más peso que 1000 explicaciones, porque el silencio desde una posición de poder es ensordecedor, mientras que la justificación constante es solo ruido que debilita tu posición, y esto no significa que debas ser misterioso por el simple gusto de serlo. No se trata de cultivar una imagen de persona enigmática. Se trata de comprender que tu vida interior es tuya, que tus motivaciones profundas no están sujetas a escrutinio público, que tienes derecho a actuar según tu criterio sin tener que convertir cada decisión en un discurso filosófico para satisfacer la curiosidad ajena. La justificación también destruye tu capacidad de decisión rápida. Cuando te acostumbras a explicar cada paso, empiezas a anticipar esas explicaciones antes de actuar. Tu mente se llena de voces imaginarias preguntando ¿por qué hiciste algo? Y terminas paralizado tratando de encontrar respuestas que satisfagan a esos jueces invisibles. Pero los hombres de acción no operan así. Evalúan, deciden y ejecutan. El proceso completo ocurre en su interior sin necesidad de validación externa. Piensa en cuántas oportunidades has perdido porque pasaste demasiado tiempo justificándote mentalmente. ¿Cuántas veces no actuaste porque no podías encontrar una explicación que satisficiera a personas que nunca te preguntarían nada? ¿Cuántas decisiones importantes has pospuesto porque estabas demasiado ocupado construyendo argumentos defensivos en tu cabeza? Ese es el costo invisible de la justificación constante. No solo pierdes poder ante los demás, pierdes capacidad de acción en tu propia vida. Y aquí viene algo que pocos entienden. Cuando dejas de justificarte, no solo cambias tu relación con los demás, cambias tu relación contigo mismo. Empiezas a confiar más en tu criterio porque dejas de someterlo constantemente a revisión externa. Tus decisiones se vuelven más rápidas y precisas porque eliminas todo el ruido mental que venía de anticipar juicios ajenos. Tu vida adquiere una claridad que solo es posible cuando actúas desde tu centro interno, en lugar de reaccionar a presiones externas. Los hombres débiles viven en un estado constante de negociación interna, tratando de satisfacer expectativas contradictorias de diferentes personas en sus vidas. Su pareja quiere una cosa, sus padres otra, sus amigos algo diferente, la sociedad demanda otra cosa más. Y ellos intentan complacer a todos justificándose ante cada grupo, explicando por qué no pueden dar más, por qué necesitan elegir un camino sobre otro. Pero esa es una batalla que no se puede ganar. Siempre habrá alguien decepcionado. Siempre habrá alguien que sienta que no diste suficiente explicación. El hombre poderoso resuelve ese conflicto de forma radical. Decide según su propio criterio y acepta que algunos se decepcionarán. No pierde tiempo justificando por qué eligió un camino sobre otro. No ruega comprensión a quienes nunca podrán ver las cosas desde su perspectiva.
Simplemente actúa y sigue adelante, sabiendo que las personas que verdaderamente importan respetarán su autonomía, incluso cuando no comprendan todas sus razones. Existe un tipo de persona que detecta inmediatamente cuando alguien tiene el hábito de justificarse. Son como depredadores sociales que pueden oler la inseguridad a kilómetros de distancia. Y una vez que identifican esa debilidad, la explotan sin piedad. Te pedirán explicaciones cada vez más detalladas. Cuestionarán cada aspecto de tus decisiones. Te harán sentir que siempre debes más justificación. Y si caes en esa trampa, terminarás en una relación de subordinación psicológica, donde ellos tienen todo el poder. Estas personas existen en todos los ámbitos de la vida. Pueden ser jefes manipuladores que te hacen sentir que cada hora libre necesita aprobación detallada. Pueden ser parejas controladoras que exigen saber cada pensamiento y cada acción. Pueden ser familiares invasivos que sienten que tienen derecho a opinar sobre tu vida porque comparten tu sangre. Pueden ser amigos tóxicos que usan la culpa como herramienta de control. Y todos ellos operan bajo el mismo principio. Mientras tú sigas justificándote, ellos mantendrán el poder. La única forma de romper ese patrón es con un acto de voluntad radical. Dejar de justificarte incluso cuando sientas que debes hacerlo. Incluso cuando todo en ti grite que debes dar explicaciones para mantener la paz. Porque esa paz es falsa. Es la tranquilidad del esclavo que evita el látigo comportándose como su amo espera. Y una vez que pruebas la verdadera libertad que viene de no justificarte, nunca querrás volver a esa prisión cómoda. La resistencia inicial será intensa. Las personas acostumbradas a controlarte mediante tu necesidad de justificación se sentirán amenazadas por tu cambio. Aumentarán la presión, te harán sentir culpable, intentarán convencerte de que te has vuelto egoísta o indiferente. Pero esa es precisamente la prueba de que estás haciendo algo bien. Porque si tu cambio no generara resistencia, significaría que no estás realmente cambiando nada importante. Y aquí viene la parte difícil. Tendrás que estar dispuesto a perder relaciones que ya no sirven a tu crecimiento. Algunas personas solo permanecen en tu vida porque podían controlarte mediante tu necesidad de justificación. Cuando eliminas esa dinámica, cuando dejas claro que ya no participarás en ese juego, muchas de esas relaciones simplemente desaparecerán. Y eso no es una pérdida. Es una limpieza necesaria que abre espacio para conexiones más auténticas basadas en respeto mutuo. Los hombres débiles evitan esa limpieza porque temen la soledad que viene después. Prefieren mantener relaciones superficiales y controladoras antes que enfrentar el vacío temporal que surge cuando estableces límites reales. Pero los hombres poderosos entienden que ese vacío es transitorio y necesario. Es el espacio que debe existir antes de que lleguen personas que te valoren por quien eres, no por tu disposición a justificarte constantemente. La verdad es que la mayoría de las personas en tu vida ni siquiera notará tu cambio. Solo aquellas que te controlaban mediante justificaciones reaccionarán con fuerza. Y esa es información valiosa, porque te muestra exactamente quién estaba en tu vida por razones equivocadas. Te revela qué relaciones estaban basadas en poder y control en lugar de respeto y afecto genuino. Cuando dejas de justificarte, también dejas de ser invisible. Porque la justificación constante es una forma de hacerte pequeño, de minimizar tu presencia para no ofender a nadie. Pero cuando actúas con convicción sin explicar, cuando estableces límites sin apologías, tu presencia se vuelve imposible de ignorar. No porque seas ruidoso o agresivo, sino porque irradias una certeza interna que las personas perciben instintivamente. Y esa certeza interna es magnética.
Atrae a personas que buscan liderazgo, que quieren estar cerca de alguien que sabe hacia dónde va sin necesidad de consenso permanente. Crea oportunidades que nunca existieron cuando vivías justificándote, porque los hombres poderosos solo hacen negocios y construyen relaciones con personas que demuestran autonomía real. Cada vez que resistes el impulso de justificarte, estás fortaleciendo tu carácter. Estás construyendo una fortaleza interior que nadie puede penetrar con simples preguntas o juicios superficiales. Y con el tiempo, esa fortaleza se vuelve tu identidad. Dejas de ser alguien que se justifica ocasionalmente para convertirte en alguien cuya presencia misma comunica que no estás disponible para ese tipo de dinámica. Hay momentos en la vida donde el silencio vale más que 1000 palabras, donde la ausencia de explicación comunica más poder que cualquier argumento elaborado. Y estos momentos son precisamente donde la mayoría de los hombres falla, porque el impulso de justificarse es tan fuerte que no pueden tolerarlo. Sienten que el silencio es vacío, cuando en realidad es precisamente en ese espacio donde reside todo su poder. Aprende a sostener el silencio cuando alguien espera justificación. Mira a la persona directamente, mantén tu compostura y simplemente no digas nada. La tensión que se genera en ese momento es incómoda, pero es exactamente esa incomodidad la que establece quién tiene el control. Si la sostienes con tranquilidad, la otra persona casi siempre romperá primero, porque los seres humanos no toleramos bien los vacíos en conversaciones cargadas emocionalmente. Pero hay un arte en ese silencio. No puede ser evasivo ni defensivo. No puedes desviar la mirada ni jugar con tus manos nerviosamente. Debe ser un silencio desde el centro, tranquilo pero inquebrantable. Un silencio que comunica que escuchaste la pregunta, pero has decidido que no merece respuesta. Y esa decisión no es arrogancia, es simplemente el ejercicio de tu derecho a mantener privada tu vida interior. Los hombres poderosos usan este silencio estratégicamente. No explican cada decisión porque comprenden que la explicación diluye el impacto. Cuando actúas y luego permaneces en silencio sobre tus razones, permites que tu acción hable por sí misma. Y las acciones siempre comunican más claramente que las palabras, especialmente cuando no están acompañadas de justificaciones que debilitan su mensaje. Piensa en los grandes líderes que admiramos. Ninguno de ellos pasó tiempo explicando cada decisión a sus críticos. Tomaban acción, asumían resultados y seguían adelante. Y precisamente ese silencio sobre sus motivaciones profundas creaba un aura de autoridad que las palabras nunca podrían construir. Porque cuando no explicas, las personas llenan el vacío proyectando poder en ti. Cuando te justificas constantemente, solo proyectan debilidad. Y esto es especialmente importante en el mundo digital moderno, donde todo parece exigir explicación inmediata, donde cada acción puede ser cuestionada públicamente y donde hay una presión constante de responder a cada crítica, de justificarte ante cada desconocido que tiene una opinión. Pero ceder ante esa presión es suicidio social. Es ponerte en una posición donde miles de personas sienten que tienen derecho a juzgar tu vida. La verdadera libertad en redes sociales viene cuando te das cuenta de que no le debes explicaciones a nadie. Puedes compartir lo que quieras, cuando quieras, sin justificar por qué publicas o por qué no publicas algo, sin explicar tus ausencias, sin defender tus elecciones personales, sin responder a cada comentario que busca provocarte para que te justifiques públicamente. Los influencers y personalidades públicas que mantienen su poder son aquellos que no caen en la trampa de justificarse constantemente. Pueden reconocer errores cuando es genuinamente necesario,
pero no viven en un estado de disculpa permanente tratando de complacer a audiencias que nunca estarán satisfechas. Entienden que intentar justificarse ante millones de personas es imposible y que hacerlo solo aumenta las demandas de más explicaciones. Pero más allá del mundo digital, el silencio estratégico es fundamental en negociaciones de cualquier tipo. Cuando estás negociando un salario, un acuerdo comercial o cualquier situación donde hay recursos en juego, quien más se justifica pierde. Porque la justificación revela desesperación, y la desesperación mata cualquier poder de negociación. El silencio tranquilo comunica que puedes caminar si las condiciones no son adecuadas, y esa posibilidad siempre inclina la balanza a tu favor. Practica este silencio en situaciones pequeñas primero. Cuando alguien pregunte por qué hiciste algo trivial, simplemente sonríe y no respondas. Observa su reacción. La mayoría de las personas se pondrá ligeramente incómoda y luego cambiará de tema. Algunos insistirán, pero si mantienes tu silencio con tranquilidad, eventualmente aprenderán que contigo ese tipo de preguntas no funcionan. Y gradualmente construirás una reputación de persona que no se justifica, lo que automáticamente elevará tu estatus social. La justificación es también un síntoma de vivir en el pasado. Cada vez que explicas por qué hiciste algo, estás revisando una decisión ya tomada, en lugar de enfocarte en el futuro. Estás gastando energía mental en conversaciones sobre cosas que ya no se pueden cambiar. Y mientras más tiempo pasas justificando el pasado, menos tiempo tienes para construir el futuro que deseas. Los hombres exitosos tienen una relación completamente diferente con sus decisiones pasadas. Aprenden lo que hay que aprender y siguen adelante. No revisan obsesivamente cada detalle tratando de encontrar la justificación perfecta que haga que todos comprendan, porque entienden que el tiempo es el recurso más valioso y que gastarlo en justificaciones es el lujo de los débiles. Y aquí está algo que la mayoría no comprende. Cuando te justificas, estás permitiendo que otros vivan en tu cabeza sin pagar renta. Esas voces críticas, esas preguntas constantes, esos juicios imaginarios sobre tus acciones, todo eso ocupa espacio mental que debería estar dedicado a crear, a construir, a avanzar hacia tus objetivos. Es como tener inquilinos destructivos en tu mente que no aportan nada, pero exigen atención constante. Expulsa a esos inquilinos. Decide que a partir de ahora tu espacio mental es territorio sagrado donde solo entran pensamientos que sirven a tu crecimiento. Y cualquier voz que exija justificación, ya sea externa o interna, será ignorada sin ceremonia. Esto no es crueldad, es higiene mental. Es proteger tu recurso más valioso de la contaminación de demandas injustificadas. La mayoría de los hombres no se da cuenta de cuánta energía pierde en conversaciones mentales donde se justifica ante personas imaginarias. Pasan horas ensayando explicaciones para situaciones que nunca sucederán, construyendo argumentos defensivos contra acusaciones que nadie ha hecho. Es una forma de autoboicot que mantiene tu mente ocupada en lugar de productiva. Pero cuando decides dejar de justificarte, cuando limpias tu espacio mental de todas esas conversaciones imaginarias, sucede algo extraordinario. Descubres que tienes mucha más energía disponible. Energía que estaba siendo drenada por ese teatro mental constante donde interpretabas el papel de acusado ante un jurado imaginario. Esa energía ahora puede ser dirigida hacia cosas que realmente importan, y esto transforma tu productividad de forma radical, porque los hombres que no se justifican actúan más rápido, deciden con más claridad y ejecutan con más poder. No pierden días o semanas procesando mentalmente qué dirán los demás sobre sus acciones.
Simplemente actúan según su mejor criterio y asumen que los resultados hablarán por sí mismos. Esta es también la diferencia entre líderes mediocres y líderes excepcionales. Los líderes mediocres intentan tener consenso en cada decisión, explican extensamente sus razones, buscan validación constante de su equipo. Los líderes excepcionales toman decisiones y comunican solo lo necesario para la ejecución. No justifican, no ruegan comprensión, simplemente lideran. Y las personas responden mejor a ese tipo de liderazgo, porque cuando un líder se justifica constantemente, genera inseguridad en su equipo. La gente empieza a dudar de las decisiones porque perciben que ni siquiera el líder está completamente seguro de ellas. Pero cuando un líder actúa con convicción, sin explicaciones innecesarias, genera confianza. Su certeza se vuelve contagiosa y el equipo se mueve con más determinación. Lo mismo aplica en relaciones personales. Una pareja donde uno constantemente se justifica ante el otro crea una dinámica de padre e hijo, no de iguales. El que se justifica asume una posición inferior, pidiendo comprensión como un niño que busca aprobación. Pero cuando ambas personas actúan con autonomía, comunicando sin justificar, se crea una relación entre adultos maduros que se respetan mutuamente. Si este mensaje está transformando tu forma de ver las relaciones y el poder personal, suscríbete ahora mismo y comparte este video, porque las próximas secciones revelarán secretos aún más profundos sobre cómo vivir con verdadera autoridad. El momento más poderoso en la vida de un hombre es cuando se da cuenta de que no le debe explicaciones a nadie. Ese momento de claridad absoluta donde comprende que su vida es suya y que ninguna autoridad externa tiene derecho real sobre sus decisiones personales. Es como despertar de un sueño donde estabas constantemente en un tribunal defendiéndote ante jueces que nunca te darían absolución. Pero llegar a ese momento requiere atravesar capas de condicionamiento social, porque desde la infancia te enseñaron lo contrario. Te enseñaron a pedir permiso, a explicar cada deseo, a justificar cada acción ante figuras de autoridad. Y ese patrón se grabó tan profundamente que ahora, incluso como adulto, sigues buscando esa validación externa. La liberación viene cuando comprendes que esas figuras de autoridad ya no existen. Tus padres no controlan tu vida. Tus maestros no califican tus decisiones. La sociedad no tiene poder real sobre ti más allá del que tú le otorgas con tu necesidad de aprobación. Eres completamente libre de vivir según tu criterio, y la única prisión que existe es la que construiste en tu mente con las cadenas de la justificación constante. Pero romper esas cadenas requiere valentía, porque cuando dejas de justificarte, enfrentas el vacío existencial de ser completamente responsable de tu vida. No puedes culpar a otros por malinterpretarte si nunca les diste explicaciones. No puedes esconderte detrás de la validación ajena si nunca la buscaste. Estás solo con tus decisiones y sus consecuencias, y esa soledad es aterradora para la mayoría de los hombres. Por eso pocos cruzan ese umbral, prefieren la comodidad de la justificación constante, donde siempre hay alguien más a quien responsabilizar por cómo se sienten. Si los demás no comprenden sus decisiones, pueden decir que el problema está en la falta de empatía ajena. Si sus explicaciones no son aceptadas, pueden culpar a la cerrazón mental de otros. Siempre hay una salida que evita enfrentar la verdad, que ellos mismos cedieron su poder al buscar validación externa. Pero el hombre que decide vivir sin justificarse, acepta esa responsabilidad total. Sabe que sus decisiones son suyas y que los resultados también lo serán. No busca excusas ni culpables. No pierde tiempo explicando por qué las cosas salieron como salieron. Simplemente evalúa, aprende y ajusta su rumbo basándose en resultados objetivos,
no en opiniones subjetivas de personas que nunca estuvieron en su posición. Esta autonomía radical es lo que separa a los hombres ordinarios de los extraordinarios. No es una cuestión de talento ni de recursos, es una cuestión de mentalidad. Los hombres ordinarios viven constantemente buscando validación y gastando energía en justificaciones. Los hombres extraordinarios viven desde su propio centro, actuando según su criterio y permitiendo que sus resultados hablen por ellos. Y aquí viene algo crucial. Cuando vives sin justificarte, tu vida se simplifica radicalmente. Eliminas todo el ruido mental de anticipar juicios ajenos. Eliminas el agotamiento emocional de defender tus decisiones constantemente. Eliminas la complejidad de intentar complacer a personas con expectativas contradictorias. Tu vida se vuelve directa, clara, poderosa, pero esa simplicidad requiere fortaleza interior, porque vivir sin justificarte significa que a veces serás mal interpretado y tendrás que estar en paz con eso. Significa que algunas personas pensarán que eres arrogante cuando simplemente eres autónomo. Significa que otros se sentirán rechazados cuando solo estás estableciendo límites saludables. Y tienes que estar dispuesto a cargar con esas percepciones erróneas sin intentar corregirlas. La mayoría de los hombres no puede hacer eso. Su necesidad de ser comprendido es tan fuerte que prefieren sacrificar su poder antes que tolerar ser malinterpretado. Pero el hombre poderoso entiende que ser comprendido por todos es imposible y que intentarlo solo te debilita. Algunas personas nunca comprenderán tus decisiones porque ven la vida desde una perspectiva completamente diferente. Y eso está perfectamente bien. Existe un tipo de libertad que solo experimentas cuando dejas de vivir para las explicaciones. Es la libertad de actuar espontáneamente sin tener que construir narrativas defensivas. La libertad de cambiar de opinión sin tener que justificar por qué tu criterio evolucionó. La libertad de decir no sin elaborar razones complejas que hagan que el no sea aceptable para otros. Esta libertad transforma cada aspecto de tu vida. En tu carrera profesional, te permite tomar decisiones audaces sin quedar paralizado por lo que otros pensarán. En tus relaciones, te permite establecer límites claros sin sentirte culpable. En tus finanzas, te permite gastar o ahorrar según tu criterio sin tener que defender tus prioridades ante nadie. Es la libertad fundamental de vivir tu vida según tu propia brújula interna. Pero la mayoría de los hombres nunca experimenta esa libertad porque está constantemente calculando cómo justificar cada movimiento. Antes de actuar, ya están construyendo la explicación que darán si alguien pregunta. Y esa anticipación constante los paraliza, porque siempre encuentran alguna perspectiva desde la cual su decisión necesitará justificación. Terminan atrapados en un análisis infinito que nunca lleva a la acción. El hombre libre actúa diferente. Evalúa su situación basándose en su criterio interno y los hechos objetivos disponibles. Toma una decisión y la ejecuta. Si alguien pregunta, responde con información mínima o simplemente establece que el tema no está abierto a discusión. No hay drama, no hay explicaciones extensas, no hay necesidad de validación. Solo acción clara desde un centro estable. Y esto no es insensibilidad ni falta de empatía. De hecho, cuando dejas de justificarte, te vuelves más empático en las cosas que realmente importan, porque no estás agotado emocionalmente por defender cada pequeña decisión ante cualquiera que tenga curiosidad. Conservas tu energía emocional para las relaciones que verdaderamente valen, donde la comunicación genuina reemplaza a la justificación defensiva. Las personas en tu vida que merecen estar ahí respetarán tu autonomía.
No necesitarán que te justifiques constantemente porque confían en tu criterio. Y cuando ocasionalmente necesiten comprender algo importante, tú comunicarás voluntariamente porque viene desde un lugar de respeto mutuo, no desde una posición de defensa ante un juicio inevitable. Pero construir ese círculo de personas que te respetan así requiere primero que tú te respetes a ti mismo. Y el respeto propio comienza cuando dejas de traicionarte constantemente buscando validación externa. Cuando tus acciones reflejan tu criterio interno en lugar de un compromiso calculado para satisfacer expectativas ajenas. Cuando vives con integridad, no porque buscas aprobación moral, sino porque es lo único que te permite dormir en paz. Esta integridad personal es invisible para la mayoría, pero es el fundamento de todo poder real. Porque cuando vives alineado con tu criterio interno, cuando no hay contradicción entre lo que piensas, dices y haces, desarrollas una presencia que las personas perciben instintivamente. No pueden explicar exactamente qué es, pero sienten que estás operando desde un lugar de autenticidad que pocos alcanzan, y esa autenticidad se vuelve tu firma personal. Las personas aprenden que contigo lo que ven es lo que hay. No hay agendas ocultas, no hay justificaciones complejas, no hay necesidad de descifrar significados profundos. Eres directo, claro y poderoso. Y esa simplicidad es magnética en un mundo lleno de personas que viven en constante contradicción interna, tratando de ser diferentes cosas para diferentes personas. La pregunta entonces es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de esa libertad? Porque tiene un precio. Tendrás que soltar relaciones que solo existían porque podías ser controlado. Tendrás que aceptar ser malinterpretado sin intentar corregir cada percepción errónea. Tendrás que sostener la incomodidad de no ser comprendido por personas cuya opinión alguna vez te importó. Pero a cambio, obtendrás algo que ninguna cantidad de aprobación puede darte, tu vida de vuelta. El verdadero poder no está en convencer a otros de que tienes razón. El verdadero poder está en actuar con convicción sin necesidad de que nadie más comprenda tus razones. Esta es la lección final que la mayoría nunca aprende, porque han sido condicionados a creer que el poder viene de la validación externa. Pero esa es la mayor mentira que la sociedad ha vendido a los hombres débiles. Cuando vives sin justificarte, cuando actúas desde tu centro sin buscar aprobación ajena, te conviertes en una fuerza imparable, porque ya no dependes de la cooperación emocional de otros para avanzar. Ya no quedas paralizado cuando alguien cuestiona tus decisiones. Simplemente sigues adelante, dejando que tus resultados hablen por ti, mientras los críticos siguen debatiendo sobre tu pasado. Esta es la posición desde la cual se construyen imperios, se crean obras maestras, se viven vidas extraordinarias. No desde un lugar de arrogancia ciega, sino desde una certeza interior tan sólida que el ruido externo se vuelve completamente irrelevante. Y esa certeza no viene de ser perfecto ni de siempre tener razón. Viene de aceptar que tus decisiones son tuyas, que las consecuencias también lo son, y que no le debes explicaciones a nadie sobre cómo eliges vivir tu única vida. Los hombres que cambiaron la historia nunca pidieron permiso ni dieron explicaciones extensas. Vieron lo que tenía que hacerse y lo hicieron. Enfrentaron críticas, malinterpretaciones, rechazo social. Pero ninguno de ellos perdió tiempo justificándose ante sus contemporáneos. Sabían que su trabajo eventualmente hablaría por sí mismo y que las personas que necesitaban comprender sus razones en el momento simplemente no estaban en el mismo nivel de visión. Tú puedes elegir ese mismo camino. Puedes decidir hoy que dejarás de vivir en un tribunal imaginario donde constantemente te defiendes ante jueces que nunca te darían paz. Puedes liberarte de la necesidad de que todos comprendan tus decisiones.
Puedes reclamar tu autoridad personal y vivir desde un lugar de poder genuino en lugar de validación prestada. Pero esa elección debe ser total. No puedes dejar de justificarte solo cuando es conveniente y volver al viejo patrón cuando sientes presión. Debe ser un compromiso absoluto con tu propia autonomía, un punto de no retorno donde decides que tu vida es tuya y que nadie más tiene voto en cómo la vives. Y cuando hagas esa elección, cuando cruces ese umbral final, descubrirás que el mundo responde de forma completamente diferente. Las personas que antes te cuestionaban constantemente, ahora te respetan en silencio. Las oportunidades que parecían cerradas de repente se abren porque proyectas una seguridad que atrae el éxito. Las relaciones superficiales desaparecen y en su lugar llegan conexiones profundas con personas que operan en tu mismo nivel de autonomía personal. Tu vida se transforma no porque el mundo exterior cambie, sino porque tú cambias tu relación con él. Dejas de ser un suplicante rogando comprensión y te conviertes en alguien que simplemente es. Y esa presencia inquebrantable es más poderosa que cualquier argumento, más convincente que cualquier explicación, más respetada que cualquier justificación que podrías haber dado. Este es el secreto final que he guardado hasta el último momento. El poder comienza cuando dejas de justificarte, porque en ese instante dejas de ser víctima de opiniones ajenas y te conviertes en autor de tu propia narrativa. No necesitas que todos comprendan tu historia, solo necesitas vivirla con una convicción tan profunda que cada acción sea su propia justificación. Y esa es la libertad máxima, la libertad de ser malinterpretado sin que te afecte. La libertad de actuar según tu criterio, sabiendo que algunos nunca lo comprenderán. La libertad de vivir tu vida sin pedir permiso ni dar explicaciones a quienes nunca caminaron en tus zapatos. Esa libertad está disponible para ti en este momento. Solo tienes que tomar la decisión de reclamarla y nunca mirar atrás.